Vamos a estudiar, a repasar algunos ejercicios y problemas que corresponderían al programa de matemáticas académicas cuarto de la ESO, en lo que tiene que ver su última parte con las funciones, la probabilidad, la estadística. Fijaros que en las funciones, ¿no? Las funciones se pueden estudiar sobre todo desde dos puntos de vista, ¿no? Un punto de vista que estudia la definición y las características, ¿no?, generales de toda función desde el punto de vista más matemático, en el que se estudie, pues por ejemplo, la definición es una regla que asigna un conjunto a otro conjunto, o dicho de una manera a lo mejor menos técnica, pero más sencilla, es una regla que liga dos variables x e y, variable dependiente e independiente, de tal manera que a cada valor de x le corresponde uno solo de y. Y dentro de las características estudiamos que tiene un dominio, un recorrido, que tiene o no continuidad en los puntos, que es simétrica, que es periódica, que es creciente, decreciente, cuáles son los máximos y los mínimos, ¿no? Estos son ejemplos de funciones que se puede dar y se dice, bueno, estudia esta función, ¿no? Y luego otros tipos de problemas que se pueden plantear que son tipos, ¿no? Tipos de funciones, pues básicamente las polinómicas, segundo grado, tercer grado, pues, por ejemplo parábolas, si son de grado 2, funciones que son polinomios de grado 1 que son rectas, de grado 3 que ya son curvas, pues por ejemplo de esta forma, que ya son más complicadas de estudiar. Las que hay que conocer muy bien son, por supuesto, las de primer grado y las de segundo grado, que son respectivamente las de primer grado las rectas y las de grado 2 las parábolas. Hay que saber pintarlas muy bien, son muy sencillas, pero ofrecen un modelo muy típico de función polinómica. También tenemos pues la de proporcionalidad inversa, ¿no? Es decir, las hipérbolas. Las hipérbolas que son aquellas, bueno, pues que tienen típicamente un comportamiento asintótico, ¿no? Por ejemplo, vamos a dibujar una función que pase por el punto, vamos a poner por ejemplo el 1, 1, ¿no? Y que tiene aquí un comportamiento asintótico, es decir, que se acerca cada vez más a los ejes, pero sin tocar, ¿no? Sin encontrarse, es decir, asintóticamente. Por ejemplo, si yo tengo la función 1 partido por x, o cualquier número partido por x, o cualquier número partido por x más 1, por x más 2, por x más 3, lo que sea. Estas son siempre hipérbolas, ¿no? Pero hay más, ¿no? Están las funciones pues logarítmicas, exponenciales, que por cierto una es inversa de la otra, ¿no? Las logarítmicas y las exponenciales son mutuamente inversas. Y bueno, pues básicamente estas. Luego las racionales más en general, ¿no? Las racionales quiere decir P partido Q, ¿no? Es decir, una función que se puede expresar como cociente de polinomios, cuyo caso particular, por cierto, son estas, ¿no? Estas que hemos dicho. Esto es un caso particular. Pero bueno, las racionales también se estudian mucho. Las irracionales, que tengan que ver con raíces, pues por ejemplo y igual a raíz de x menos 1, y entonces se puede decir, bueno, ¿cuál es el dominio de esta función? Pues entonces ya se estudia que el radicando sea positivo, porque las raíces negativas no existen, etcétera, etcétera. Bueno, más o menos esto es una aproximación al estudio de las funciones desde el punto de vista matemático, digamos un punto de vista más abstracto, este primer estrato de aquí, ¿no? Características generales de todas y luego los tipos de funciones. Y entonces en cada uno de estos tipos pues podemos estudiar si son crecientes, si son decrecientes, qué dominio tienen, si son simétricas, si no son simétricas. A modo de ejemplo, esta función. Esta función tiene dominio en todos los números reales salvo en el 0. En el 0 hay como un agujero. ¿Por qué? Porque nunca se puede dividir por 0. Regla absolutamente imprescindible de conocer bien. 1 partido por 0 no existe. ¿Qué quiere decir eso? Que la función se acerca al infinito por aquí y al menos infinito por aquí, pero no toca. No existe la función, pega un salto, hay como un salto infinito, ¿vale? Entonces el dominio es todos los números reales, salvo el 0. ¿Y cuál es la imagen de esta función? Pues todos los números, también reales, salvo el 0. ¿Por qué? Porque nunca toca tampoco a este eje. Es decir, ningún número hace que 1 partido por x sea 0.
Es decir, que no corta los ejes, dicho de otra manera, que es otra de las características que se estudian en las funciones, ¿no? Si yo tengo esta función, yo puedo preguntar, bueno, ¿cuándo corta al eje X? Que os recuerdo que es igual a 0, ¿no? El eje X es y igual a 0, ¿qué es esto? Este es el eje Y y este es el eje X, ¿no? Pues bueno, puedo intentarlo y decir 1 partido por X igual a 0, ¿no? Pero esto significaría que 1 es igual a 0, porque habría que pasar multiplicando este, ¿no? Este X aquí a este miembro y te quedaría 1 igual a 0. Pero esto es imposible. 1 no es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que no corta el eje, sencillamente, que no corta al eje de las X, ¿vale? Entonces, pues, bueno, pues si que uno quiere repasar ejercicios de estos, pues se pone ejercicio de que te digan estudia el dominio, estudia el recorrido, di si es creciente, di cuáles son los puntos de corte con los ejes, etcétera, 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 ¿vale? Y bueno, lo suyo sería hacer ejercicios que involucren, pues, funciones polinómicas, exponenciales, logarítmicas, irracionales, etc. Bueno, hacerse un poco una idea de cómo son las funciones elementales. Si uno quiere ir a tipos de problemas, ahora ya no tanto estudio concreto de funciones, sino tipos de problemas, pues por ejemplo, problemas que tengan que ver con la física, o con la química, o con las propias matemáticas, pues bueno, podemos poner un ejemplo. Dice, ejemplo 1, un proyectil sigue la trayectoria de la siguiente función. Y la función que me dan es f de t igual a menos t cuadrado más 8t más 2. Y dicen, coma, donde t es el tiempo en segundos. Es el tiempo en segundos. Y f de t, la altura del proyectil en metros. Así que me está dando las unidades metros y segundos, ¿vale? Este es el planteamiento, ahora pongo las preguntas. Un proyectil sigue la trayectoria de la siguiente función. Y esta es la función, menos t cuadrado más 8t más 2, donde t es el tiempo en segundos y f de t la altura del proyectil en metros. Problema típico de la física, ¿no? Además esta función tiene pinta de ser parabólica, ¿no? Una parábola, porque es de grado 2. Y aquí la x, la que actúa como variable x, como variable independiente, es la t, el tiempo, típicamente también de física. Bien. Bueno, pues vamos a hacer una serie de preguntas, ¿no? Estos problemas son muy típicos, ¿no? Pues nos dan una situación en la que aparece una función parabólica, por ejemplo, o exponencial, o logarítmica, o recta, ¿no? De grado 1. Pero bueno, son muy típicas las de grado 2, ¿no? En tercero y cuarto de la ESO. Y me dice que la estudiemos un poquito. ¿Por qué dan tantos juegos estas de grado 2? Pues porque tienen un máximo o tienen un mínimo, crecen, decrecen, es decir, se puede hacer cositas, ¿no? Que la recta, muy pocas cosas se pueden hacer. Porque la recta o crece o decrece o es constante, pero las parábolas dan un poquito más de juego ya, ¿no? Bien, entonces, preguntas. Primera, ¿cuál es la variable independiente? Esta ya lo he dicho yo, pero bueno. ¿Cuál es la variable independiente y por qué? Claro, en matemáticas hay que decir el por qué, si no, pues las opiniones no sirven de nada si no están fundamentadas, ¿no? Como diría Platón. Entonces hay que decir el por qué. Pues por qué la variable independiente es la t, que ya lo he dicho antes, porque depende del tiempo, así estará el proyectil a una altura o a otra. Es decir, la altura depende del tiempo. La altura es la dependiente, el tiempo es la independiente. B. ¿Desde qué altura? ¿Desde qué altura se lanza el proyectil? ¿Desde qué altura? C. Hace el estudio cualitativo de la función. Cualitativo de la función, claro. Es decir, las características, ¿vale? Si es creciente, dónde lo es, si tiene máximo, mínimo, dominio, recorrido, etc. Bien. D. ¿Cuál es la máxima altura que alcanza el proyectil?
Vale, se podría hacer alguna más. Pues por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda en caer? ¿Cuánto tiempo tarda en caer al suelo? Bueno, este ejercicio, este problema, viene bien hacerlo despacio, cada apartado con mucho cuidado, pisar sobre suelo firme, porque es muy típico, ¿no? Es muy típico que, bueno, pues que uno de estos se pongan tipos exámenes y cosas así, ¿no? Pues porque sigue un poco de modelo, ¿no? Se está pidiendo las características, se está pidiendo si sabe realmente uno lo que es el máximo, el mínimo de una función, si sabe interpretarlo sobre todo, porque además los problemas luego, muchas de las matemáticas se usan en las ciencias, ¿no? Las ciencias sin matemáticas no sirven de nada, no son útiles, no tienen base, vamos, quiero decir. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. Se pueden hacer más preguntas, ¿no? Pues cuál es el dominio del recorrido, aunque eso realmente está en el apartado C, ¿no? Cuando te dices estudio cualitativo se supone que tienes que hacer todo eso. Tienes que decir si la función es simétrica, si es o no una parábola. En este caso ya hemos dicho que sí que va a ser una parábola porque es de grado 2. Bueno, puedes seguir con modelo. Otro tipo de problema, para poner por lo menos dos, ¿no? Vamos a poner el número 2, dice el número de células de cierto tejido orgánico va creciendo según la fórmula nt igual a t cubo más 1, donde t representa las horas. Apartado A. ¿Cuántas células hay inicialmente? B. Haz el estudio cualitativo de la función, como antes. Al estudio cualitativo. Y C. ¿A partir de qué momento? Habrá más de 217 células? Bueno, pues otro ejemplo de funciones que se podría poner, ¿vale? Bueno, pues así se puede elegir problemas en los que haya funciones también logarítmicas, exponenciales, etcétera. Bueno, como repaso, pues un tipo de cada, pues al menos estaría bien, o dos tipos de cada, o los que hagan falta, ¿vale? Hasta que uno se sienta seguro de que lo domina. Vamos a pasar un poco a ejercicios que tengan que ver con la estadística, ¿no? Primero estaría bien saber lo que es las definiciones, ¿no? ¿Qué es la población? ¿Qué es la muestra? ¿Qué es la estadística? O por lo menos una idea general de qué es la estadística. ¿Cuál es el esquema de los parámetros, ¿no? De centralización, de dispersión? ¿Por qué no vale solo los parámetros de centralización o no solo los de dispersión? Ejemplos de ambas. En fin, cosas de estas hay que manejarlas. Porque luego todo lo demás en estadística es ponerse a hacer tablas y tonterías y yo qué sé, y calculadora y maquinaria, o sea que eso no tiene ningún mérito. Lo importante de la estadística, pues hombre, saber qué significa la estadística, qué estudia, por qué no es la probabilidad, qué es la media aritmética, qué no es un parámetro de centralización, qué es uno de dispersión, ejemplos concretos, que uno sepa un poco qué está haciendo, ¿no? Pues si no parece una máquina. Bien, pues una vez que sabe esas definiciones, pues hombre, también tiene que saber hacer algún ejercicio. Pues por ejemplo, vamos a poner uno que se me ocurre a bote pronto. Fijaros que es sencillo, ¿no? Dice, voy a poner 3 porque antes hemos hecho ya 2, ¿no? Explica mediante un ejemplo qué es la varianza y qué es la media aritmética.
explica mediante un ejemplo qué es la varianza y qué es la media aritmética. A ver, si realmente uno sabe lo que es esto o no. ¿Vale? Pues hombre, yo suelo poner en clases, ¿no? El ejemplo de, tengo aquí mis 3 amigos que son muy simpáticos, uno, bueno, pues tiene la cabeza más grande que otro, pero todos somos iguales, todos medimos 1,80. Decimos, si no mides 1,80, si eres más alto o eres más bajo, no perteneces a nuestro grupo. ¿Cuál es la media? Muy bien, 1,80, claro. ¿Y cuál es la varianza de la clase A? Vamos a llamarla A. Pues 0, hombre, ¿cuál va a ser la varianza? Pues si no varía nada respecto de la media, ¿no? Este ejemplo, explicado un poquito más con palabras, pues nos puede servir, ¿no? Para contrastar el ejemplo de la gente integradora y no sé qué, en la que hay gente muy alta, gente muy bajita y gente pues más normalita, ¿no? Entonces este equipo B, sin embargo, está metiendo en la misma clase, son amigos, son mucho más, pues hombre, mucho más tolerantes, ¿no? Porque aquí da igual la estatura, que es una cosa que no tiene nada que ver en la personalidad, ¿no? Y tú dices, bueno, pues voy a hacer la media, y resulta que también sale un 80, porque hay gente muy alta, gente que juega baloncesto y tal, y luego hay muy chiquititos y tal, bueno, pues muy bien. Ahora, la varianza aquí no puede ser 0, hombre, tiene que ser mayor que 0, da igual lo que valga, pues 1, 2, 3, a mí eso me da igual, pero sé que es positiva. Este ejemplo sirve muy bien para ver por qué se necesita tanto la media como la varianza y por qué aquí, a pesar de que las medias son iguales, pues no te explica la situación, porque esto no te explica el A y el B, tú ves la media y dices, pues serán iguales. Esta situación es la misma que esta, pues no, no, porque la varianza aquí no es nula. Cuanto más pequeña sea la varianza, la sigma, quiere decir que más uniformes son los datos respecto de la media, y cuanto más alta sea, pues es que los datos son más distantes de la media, así que se alejan mucho de la media, ¿vale? Bueno, pues esto te sirve para explicar esto, que sencillamente tú haces un dibujo, no pasa nada por hacer un dibujo, aunque sea un poco infantil, pero mejor, porque más se queda en la imaginación y no se olvida nunca. Y uno lo explica con palabras y muy bien, y ya está, no hace falta mucho más, pero al menos se sabe lo que es la varianza y se sabe lo que es la media, ¿vale? Y luego uno más de trabajo de campo, es decir, a ver, esto que es un poco rollo, pero que hay que dominar también. Se lanza un dado. Un dado, pues puede ser tetraédrico, puede ser hexaédrico, en este caso vamos a decir hexaédrico. Es decir, de 6 caras, un dado normal y corriente. Y se han obtenido los siguientes resultados. Fijaros, aquí, como vemos, no estamos en probabilidad, estamos en estadística, porque ya han sido lanzados los dados. No me estoy preguntando cuál es la probabilidad de que pase tal o cual, no. Yo tengo los dados. Y los tengo ya tirados, los 20 dados, ¿vale? Vamos a poner que son 20 veces. Tiro el dado 20 veces, ¿vale? Y me sale, voy a poner una tabla de 5 en 5 para que sea más fácil de ver. 1, 3, 5, 6, 1, 2, 2, 3, 2, 6, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 3, 2, 1, 2, 2. ¿No? Tiro 20 veces y me sale esto, bueno, podría ser, ¿no? ¿Por qué no? No hay ningún 7, ni un 2,4, ni nada, así que no está mal este espacio, este conjunto de datos que me dan como datos, como resultados totales, ¿no? No hay trampa ni nada. Bueno, pues a partir de esto te pueden preguntar, yo que sé, apartado A, calcula la media aritmética, la mediana, los cuartiles, el 1 y el 3, yo que sé. Apartado B, la dispersión, calcula la dispersión, es decir, calcula la varianza y la desviación típica, etcétera, ¿no? Bueno, pues nada, estos ejercicios son muy típicos, ¿no? Hay que dominar bien, hay que saber hacer las tablas, hay que saber hacer, bueno, pues también te pueden preguntar, antes incluso en un apartado anterior, cuál es la variable estadística, ¿no? ¿Cuál es la variable estadística, no? ¿Y por qué? ¿Por qué dices que es esa? Me refiero.
Bueno, pues estos hay que repasarlo, hay que manejarlos. O sea, no se puede pasar por la estadística sin saber hacer esto. O sea, ya sé que es un poco rollo, ¿no? Para hacer la tabla, que no. Bueno, es entretenido. Y hay gente que se entretiene haciendo ganchillo y yo qué sé. Y jugando a la PlayStation, ¿no? Pues esto también es entretenido. Pero que no va más allá. Es decir, que una vez que sabes hacer el ejercicio 3 y sabes lo que es la mediana, la aritmética, o sea, la media aritmética, la mediana, la moda, sabes lo que es un poco. Aquí también te pueden preguntar, por cierto, qué es la moda, ¿no? Que sabes un poco manejarte con los conceptos, pues luego hay que saber hacer esto. Y bueno, más o menos así uno puede funcionar con la estadística, ¿no? También se puede preguntar rectas de regresión y tal, pero bueno, tampoco por ahora nos vamos a complicar mucho más. Esto, sin embargo, sí que es fundamental, ¿vale? Y de probabilidad, ¿qué habría que saber de probabilidad? Pues bueno, también, como siempre, que se empieza una disciplina, un tema, pues saber las definiciones, es que es fundamental saber lo que estamos haciendo. Que es un suceso aleatorio, perdón, un experimento aleatorio, que no es decir, pues un experimento determinista, ¿no? Que estudia la probabilidad, en fin, sucesos elementales, compuestos, todas estas definiciones que hay que conocer bastante, bastante bien, porque matemáticas no es hacer cuentas solo, es saber los conceptos, ¿vale? Bien, pues yo qué sé, ejercicio de probabilidad, vamos a ver, pues ya no sé ni por cuál íbamos. Creo que este es el 5 ya, ¿no? Si no me equivoco. Probabilidad, pues me dice dados dos sucesos A y B, tales que la probabilidad de A es 0,5 y la probabilidad de B es 0,4, calcula la probabilidad de la unión, o sea, de A unión B, sabiendo que son incompatibles, es decir, que la intersección es vacía. Pues hombre, más fácil que este, ya es complicado que te lo pongan, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de la unión? Pues ya sabíamos que la unión era la reunión de dos conjuntos, ¿no? De dos sucesos. Y si eran incompatibles, bueno, siempre valía esta fórmula, ¿no? Siempre nos vale esta fórmula. Ahora, si son incompatibles, esto vale 0. Así que la unión es, pues, la probabilidad de A, que me dicen que es 0,5, más la probabilidad de B, que es, aquí he puesto 4, es 0,4, ¿no? Obviamente la probabilidad no puede pasar de 1. 0,4 es 0,9. Pues nada, perfecto. Imaginaros que me dicen aquí alguien que me quiera un poco ver si he entendido yo los conceptos, y me dice, en vez de este, ¿no? Que me digan que la probabilidad de A es 0,5, ¿vale? Y que la probabilidad de B es 0,7. Y me dicen, ¿pueden ser A y B incompatibles? Pueden ser incompatibles. Es decir, puede ser que su probabilidad, bueno, que sea en conjunto vacío, es decir, que sean intersección vacía, que no tengan nada en común, es decir, que por aquí funcione la A y por aquí la B y no tengan contacto, teniendo esto. ¿Puede ser? ¿Podría ser? Pues en este caso no. Porque si fuese así, si fuesen incompatibles, su intersección es 0, ¿no? Y entonces yo digo, muy bien, pues voy a calcular la unión. Y resulta que te sale mayor que 1, hombre, pues no puede ser, porque la probabilidad no puede valer más que 1. Entonces la trampa aquí es, no puede ser, porque en el caso de que fuesen incompatibles, estaría diciendo que la probabilidad de la unión es mayor que 1, y ningún suceso tiene probabilidad mayor que 1. El que más tiene, el grande, el rey, es el espacio muestral que tiene 1, que es el máximo. Bueno, pues manejaré un poquito estas cuentas, ¿no? Estas fórmulas hay que saberlas bien, hay que también saber que la probabilidad del suceso contrario es 1 menos P de A. En fin, todas las consecuencias que son típicas de la probabilidad, pues también conocerlas bien. También, pues, yo que sé, ejercicio 6, ¿no? Un ejercicio en el que yo me pregunté
bueno, me dicen, dado el experimento aleatorio, lanzar una moneda y un dado, describir el espacio muestral. O sea, me piden una moneda y un dado. Pues ¿cuál sería el espacio muestral? Vamos a hacer este muy fácil. Pues me puede salir en la moneda cara o cruz, ¿no? Ahí sí que no hay más. Y el dado puede salir, un dado se entiende hexaedro, si no te dicen nada, se supone que es de 6 caras, ¿no? Y bueno, pues te dicen moneda y dado. Pues puede salir cara y un 1. Cara y un 2. Cara, bueno, cruz, vamos a poner la X cruz mejor para no liarnos. Cruz 1, cruz 2, cruz 3, cruz 4, cruz 5, cruz 6. ¿Puede salir cruz con algún número más? No. Pues puede salir cara con 1, puede salir cara con 2, cara con 3, cara 4, cara con 5 y cara con 6. Puede salir 12 resultados, no te puede salir otra cosa. Es decir, cada uno de estos son los sucesos elementales, que están separados por comas, ¿vale? Nos sirve para repasar lo que era un suceso elemental. Cada uno de estos me está dando uno de los 12 sucesos elementales, ¿vale? Son todos igual de probables. Es igual de probable que te salga cara y un 4, cara en la moneda y un 4 en el dado, pues que te salga una cruz y un 6, ¿no? No hay magia aquí, estos son equiprobables. Cuando son equiprobables usamos la ley de Laplace y todo esto, ¿no? Bueno, pues puede ser un ejercicio, ¿no? Y luego, pues apartado B, ¿no? Este es el A, pueden preguntar el B, ¿cuál es la probabilidad de obtener número par y cruz? Bueno, pues tú los cuentas y da número par y cruz. A ver, este y este. Hay 3, muy bien, pues 3 de 12, es decir, un cuarto. O 0,25. Vale, os recuerdo que no es un porcentaje, que la probabilidad es un número entre 0 y 1. En fin, ejercicios así, bueno, que tampoco habría que conocer mucho más, pero sí estas cosas elementales, ¿no? Y vamos a poner un último ejercicio en el que me pregunte por la probabilidad condicionada, ¿no? Ya decíamos cuando había arbolitos, ¿no? Arbolitos, pues por ejemplo así, ¿no? En lo que tú ibas moviendo por la rama y vas multiplicando las probabilidades de cada rama, etc. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en una urna tengo 2 bolas negras, 3 bolas rojas y 5 bolas, vamos a poner verdes, negras, rojas y verdes, ¿vale? 2, 3 y 5 respectivamente. No, están aquí dibujadas. Por cierto, siempre que hagáis un problema viene bien dibujarse las cosas, ¿vale? Para entender las cosas. Si lo que no puedo dibujar no lo puedo entender. Eso decía Klein, ¿no? El de los grados Kelvin, perdón, el de los grados Kelvin. Bueno, pues me pueden preguntar, ¿cuál es la probabilidad de obtener sin reemplazo 2 bolas negras? Sin reemplazo, ¿eh? Recuerdo que sin reemplazo quiere decir que yo me he quedado con cogí una bola, me he quedado con ella, cogí otra bola, me he quedado con ella, es decir, que no las devuelvo. Es decir, que la probabilidad es condicionada, ¿vale? O sea que los sucesos no son independientes, sino que son dependientes, ¿vale? Pues a ver, sin reemplazo que sean 2 negras o 2 rojas, ¿no? Ejercicio de este tipo. ¿Cuánto es la probabilidad de obtener 2 negras? Apartado B. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una bola verde en la segunda tirada o la segunda vez que extraes una bola verde en la segunda, vamos a poner extracción, habiendo obtenido roja en la primera? Típico ejercicio de probabilidad condicional. Más o menos con esto y con las indicaciones que he dado, pues está repasada esta parte. Quedaría un poco cojo esto
si no se dijese nada de la combinatoria. Pero bueno, la combinatoria vamos a dejarla por ahora de lado.